Hola a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta mesa. En Centroamérica, a partir de los años 80, comienza una línea de investigación que se dedica a pensar las subjetividades locales de la comunidad LGTBI+. Esto posibilitó el acercamiento entre activismos, academia y sujetos. Por medio de la alianza entre el Grupo de Trabajo de Claxo, el Istmo Centroamericano Repensando los Centros, la Fundación Igualitos y la Red Comunicacional UITSMO, presentamos la mesa Epistemología Desobedientes, estudios LGTBI+ en Centroamérica. Esta mesa pretende visibilizar los discursos epistemológicos de investigadores, activistas, artistas, sujetos que forman parte de la disidencia sexual y de género centroamericano. Proponemos una mirada interdisciplinaria que pone a dialogar los saberes del norte global con la producción local. Como resultado tenemos la producción de conocimiento que reinterpreta, subvierte y pone en crisis la epistemología de la dominancia. Presentamos una serie de trabajos que exponen el pasado y presente del conocimiento producido desde las otredades sexuales para posibilitar abrir caminos hacia el futuro. Les deseamos excelentes reflexiones. Hola, mi nombre es Suyapa Portillo Villada, soy profesora asociada de estudios chicanos latinos en Pitzer College y transnacionales en Pitzer College y profesora miembro del Departamento de Estudios Chicanos y Latinos Transnacionales en los Claremont Colleges. Ahora voy a hablar un poquito sobre voy a hablar un poquito sobre mi trabajo que está emergiendo. Es un trabajo nuevo sobre la comunidad LGBTI en Honduras, titulado Mi ponencia Puñal, mariconas, lesbianas, marimachas, tortilleras y exóticas sobrellevando y abandonando Honduras. La idea sobre este ensayo nace en el 2006, cuando me conecto con un grupo de lesbianas y hombres trans que estaban organizándose en un grupo que se llamaba Mujeres Sin Límite, que ya no existe, dentro de una organización LGBTI, la comunidad gay sanpedrana. En ese entonces yo estaba ahí haciendo investigación sobre otro tópico, sobre mi tema del primer libro, que es sobre la huelga del bananera de 1954, y yo llego a este grupo para buscar apoyo mutuo, básicamente, y encuentro que por medio de las compañeras lesbianas, hombres trans, mujeres trans, voy conociendo la historia brutal que viven en el país, no solo en las manos de la policía y los militares, en las manos de las oficinas de gobierno, ¿verdad? Pero también en sus familias, con sus familias. Eso me da como una ventana a entender Honduras, ¿verdad? Una ventana para entender Honduras y para ver la situación del país por medio de los ojos y de las vistas de las comunidades LGBTI. En ese entonces llego a San Pedro Sula y ese año se organizó la primera marcha lésbica con un banner que decía "Somos el movimiento lésbico sanpedrano". La organización era una organización pequeña, más que todo de apoyo mutuo, que intentaba enseñarle prevención del VIH a las mujeres y también desarrollar liderazgos sobre derechos humanos. Una serie de problemas se desarrollan en la organización que ya no existe, pero eso me da una entrada a conocer la vida de las mujeres. Y como dije, yo en realidad no estaba ahí para estudiar la comunidad LGTBI, yo estaba ahí estudiando la huelga del 54. Y llego a entender la vida de las mujeres y se me ocurre entrevistarlas en una fiesta. Y lo que más me interesaba a mí era cómo se organizaban sus vidas, ¿no? Cómo se identificaban en esa época, ¿no? En esa época, da la casualidad que muchas van saliendo para España o para México y empiezo a captar
por qué se van, por qué la migración y por qué es importante estudiar la migración LGBTI. En realidad, ¿verdad? Estamos viendo estudios de la migración, pero no se miraban estudios de la migración LGBTI. Muchas se iban, pues, como podían, ¿verdad? Y las razones eran porque querían tener una vida más libre. Esta es una de las cosas que decían, o sea, querían tener una vida más, ¿verdad? Poder casarse, tener relaciones, tener trabajos, cosas que en Honduras era muy difícil, ¿verdad? Especialmente si la lesbiana era muy obvia o, ¿verdad? Todo es, si habían ciertos marcadores, ¿no? De lo que era ser femenina en esa época. En 2009 se da un golpe de Estado y entro en contacto más, ¿verdad? Más cercanamente con Indira Mendoza de la Red Lésbica Catrachas, una de las fundadoras de ese grupo, que ahora es un archivo histórico básicamente, ¿no? de la comunidad LGTBI, particularmente en Tegucigalpa, pero en todo el país, pero también un archivo de muerte, porque empieza a documentar las muertes LGBTI. Se estaban viendo los asesinatos LGBTI, pero no se estaban marcando como muertes LGBTI, como muertes o violaciones a los derechos humanos como resultado del golpe de Estado. Entonces el golpe de Estado en 2009 incrementa las muertes y nace este proyecto diseñado por Indira, y que las bases de datos en realidad vienen de la cabeza de Indira, ¿no? Cómo poder documentar, ¿verdad?, las muertes diferenciadas de los diferentes grupos, las lesbianas, los gays, las personas trans. De ahí, estos 11 años, ¿verdad?, se han visto el crecimiento de una narcodictadura en Honduras, donde efectivamente el presidente Juan Orlando Hernández ahora está conectado a los narcos, ¿verdad?, a los narcos en la región, un gobierno completamente corrupto, en donde se pierde el orden de la Constitución, se pierde todo tipo de respeto a la ley, a la vida, a la ley. Entonces lo que he podido observar en todo esto y de lo que quiero abordar en mi ensayo, ¿verdad?, que no voy a tener tiempo de compartir todo ahorita, por eso quiero dar esta charlita, ¿verdad?, es cómo las compañeras y lo que se expone en la prensa y todo esto, esta extrema violencia que vive la comunidad y cómo por eso la gente migra, ¿no? Entonces yo pude documentar antes del 2009 por qué migraba la gente en ese grupo que entrevisté, y después del 2009 las historias cambian bastante. Sí, hay una gran violencia en Honduras, particularmente las compañeras trans, los hombres gay, ¿verdad?, lesbianas, bisexuales, viven una vida que no puede ser fuera del closet necesariamente, pero por ejemplo las mujeres trans no hay opción de estar fuera dentro del closet, ¿verdad? Reciben bastante violencia por medio de la policía, los militares, el Estado. Todo esto no había un cuadro de derechos humanos en Honduras que encapsulara o que captara todo esto hasta que viene la Red Lésbica Catrachas a hacer esto, ¿no? Entonces es algo muy histórico que esta red fue fundada por una mujer, que estos grupos fueron fundados por una mujer lesbiana, que grupos fueron fundados por mujeres trans, que fueron fundados por hombres trans y por hombres gay, ¿no? Que las personas más marginadas fundaron estos grupos que ahora sirven como grupos que no solo hacen prevención de VIH, pero que después del 2009 estamos viendo, empiezan a tomar, hacer un cuadro más de derechos humanos, ¿verdad? Empiezan a sostener una lucha por los derechos humanos, que eso es algo muy diferente e interesante que se da en Honduras. Entonces sí, o sea, de acuerdo a lo que ustedes han leído, ¿no?, el trayecto por México es tremendo, horrible, las personas se sienten que viven todo tipo de violencia en el trayecto hacia Estados Unidos o hacia México, ¿verdad? Y en las cárceles y en las detenciones de México particularmente. Y
y bueno, todo eso es cierto, la violencia se da en Honduras, en México, Guatemala, en la frontera con Estados Unidos, la frontera con Guatemala y México, ¿verdad? Son niveles de violencia muy altos. Pero una de las cosas que yo creo que la prensa no capta, ¿verdad? Es que hay un contexto más fuerte en Centroamérica que solo eso de la violencia. Porque así como ustedes ven aquí atrás, este es un grupo de mujeres trans que se llama Asociación Feminista Trans, AFE, en donde hacen con todos los colectivos trans hacen una marcha en San Pedro Sula por los derechos de las comunidades trans, el orgullo trans, y hacen una vigilia aquí enfrente de la Catedral de San Pedro Sula, como pueden ver atrás de mí. Entonces, lo que no captan estos reportes y lo que yo quiero captar es un poquito de la resistencia que se da dentro de la comunidad LGBTI de varias formas. Hay una resistencia que se da a nivel de casos legales, ¿verdad? Hay una resistencia que se da en las calles, como ven acá, ¿no? En la marcha del orgullo, y hay otra resistencia que se da en los colectivos, ¿no? Con el entrenamiento para el liderazgo. Y las personas retornadas volviéndose a involucrar en las cuestiones del liderazgo, de desarrollar organizaciones que aboguen por los derechos de la comunidad, ¿verdad? Entonces, eso creo que no se capta, ¿no? Que sí hay personas que se van porque hay mucha violencia, ¿verdad? Porque no hay sistemas que protejan a la comunidad trans, a la comunidad lésbica, a la mujer, ¿verdad? A la mujer bisexual, a la mujer lesbiana. No hay unos sistemas, pero también hay organizaciones dentro del país que están tratando de cambiar el país, no solo para la comunidad LGTBI, sino que para todos. Y eso es algo que no se habla, ¿no? En esos momentos que las personas tienen que huir, obvio, por toda la violencia que se da en las comunidades, tienen que huir y es desesperadamente, ¿no? Como he servido como experta en esos casos y puedo entender que es una violencia extrema, ¿verdad? Una violencia catastrófica en la vida de una persona, ¿verdad? Definitivamente, ¿verdad? Pero que sí hay momentos de resistencia también. En algún momento de esa vida, no solo resistencia personal, pero también resistencia en el país. ¿Por qué es importante hablar de eso? Porque es importante, no quiero presentar un narrativo romántico, ni quiero decir que todo está bien, pero en realidad es importante esto, precisamente, ¿verdad? Porque necesitamos dar ¿cómo se dice? Agency, ¿no? Tener que las comunidades tienen agencia, tienen voluntad, ¿verdad? Y que sí, hay sectores de la comunidad que viven, ¿verdad? Están viviendo bajo una necropolítica increíble, ¿verdad? Donde se vive sabiendo que en algún momento se puede morir o que en algún momento algo va a pasar para truncar esa vida o truncar esa vida en ese país. Porque en realidad, ¿verdad? Entonces la gente se va y añora su país, no es que quiere completamente olvidarse e irse, ¿no? Entonces, el estudio que yo hice fue de unas compañeras que se estaban yendo para España y Estados Unidos en el 2006, con la idea de que al venir a Estados Unidos en esa época iban a poder casarse, en España iban a poder casarse porque ya era legal el matrimonio, iban a poder cambiar su identidad, iban a poder tener sus vidas, ¿verdad? Tener sus parejas, poder trabajar libremente sin tener que esconderse, ¿no? Y no ser hostigadas por la policía. En ese ensayo trazo de que no es así, ¿no? Si tú te vas a España o Estados Unidos, la misma violencia que se ve en Honduras se ve, ¿verdad? Disfrazada de otras maneras, ¿no? La violencia. Pero en el 2006 eso era el jale, o sea, eso era lo que, ¿verdad? La gente decía que por eso se iba, ¿no? Después del 2009, claramente es por la violencia que se genera con el golpe de Estado. Entonces, ahí es muy importante ver, quiero comentarles sobre el caso y usar esta plataforma para hablar sobre el caso de Vicky Hernández, una mujer trans, defensora de derechos de la comunidad LGTBI, trabajaba contra el VIH, era trabajadora de sexo, era VIH positiva. Está trabajando, el 28 de junio del 2009 está trabajando las calles
y es asesinada esa noche, ¿verdad? De una forma que revela que el Estado estaba militarizado en esa época, entonces, y que las personas que vieron su asesinato también fueron asesinadas los años después. La red lésbica Catrachas, junto con el centro R.F. Kennedy en Estados Unidos, han traído este caso a la Corte Interamericana. ¿Por qué es importante este caso? Este caso es importante por varias cosas. Número uno, es un caso de verdad, David y Goliat. O sea, en realidad el caso es una organización muy pequeña que se toma el trabajo de documentar las muertes, ¿verdad? Por 11 años de estas compañeras trans y documentar esta muerte particularmente de una mujer que no estaba haciendo nada más que trabajando, ¿verdad? Que es asesinada durante el golpe de Estado, el primer asesinato del golpe de Estado de esa madrugada. Este caso también es importante porque si un fallo va a favor de la familia de Vicky Hernández y de las organizaciones, puede hacer que la ley de identidad de género se cumpla o el matrimonio gay. Pero más importante, derogar la ley de amnistía en Honduras para poder llevar a justiciar estas muertes de las comunidades. La otra cosa, ¿verdad?, que es fundamental aquí, ¿no?, es que estas organizaciones son organizaciones pequeñas lideradas por, ¿verdad?, mujeres lesbianas, ¿verdad?, con personas trans, también colectivos trans, ¿verdad? Y todo esto, ¿verdad?, presenta un escenario muy diferente en Honduras al escenario que nos presenta la prensa, al escenario. O sea, no estoy diciendo que la gente no se va porque no hay violencia, hay mucha violencia, ¿verdad? Pero que sí hay estos momentos de incidencia, de agencia, en donde la gente, en donde las comunidades LGBTI, ¿verdad?, tratan de demostrar lo que está pasando con el Estado y tratan de demostrar lo que se está diciendo. Argumentan contra la necropolítica, argumentan contra el narcoestado, ¿verdad? Y lo hacen con las leyes, ¿verdad? A favor utilizando la ley, ¿verdad? O utilizando la ley internacional para forzar al gobierno de Honduras a hacer lo correcto. Esta es algo que se usó bastante en los 80 durante las guerras en El Salvador, guerras civiles en El Salvador y en Guatemala, ¿verdad? Que las comunidades van a la comunidad internacional para que el gobierno de Honduras o los gobiernos centroamericanos hagan lo correcto, escuchen, ¿verdad? Estas tácticas de litigio estratégico también son también muy interesantes porque nos revelan una escena, ¿verdad? Nos revelan una historia que no hubiera sido revelada, ¿verdad?, antes. El descubrimiento en este caso ha sido muy interesante porque hemos podido ver todas las facetas de la violencia y cómo se da en Honduras, particularmente el transfeminicidio. La otra cosa es cómo las comunidades se pueden, ¿verdad? Entonces eso es como el litigio estratégico y cómo las leyes funcionan, ¿verdad? La otra cosa, el otro modo de lucha, ¿verdad?, es en las calles. Como ven en esta foto, ¿verdad?, la visibilidad en las calles permanente, ¿no? La visibilidad en las calles permanente. Entonces, espero que en esos cortos minutos haya presentado, ¿verdad?, no solo una historia trágica, que sí es trágica, que está pasando en Honduras, pero también revelado un poquito de la lucha interna que se da en el país, ¿verdad?, del gran esfuerzo que hace la comunidad LGTBI, liderada por mujeres trans, por lesbianas, por hombres trans, ¿verdad?, para cambiar el país para todos. Muchas gracias. Hola a todos, les habla Juan Ríos, profesor universitario
en el Bradley University en la ciudad de Peoria, Illinois. Y en esta ocasión tengo el privilegio de compartir con ustedes mi ensayo Testimonios de travestis, transexuales y transgéneros en Panamá. Para dar un poco de contexto a mi presentación, quiero compartir con ustedes que Panamá, por su posición geográfica e histórica, especialmente a su relación con los Estados Unidos, ha recibido influencias de muchos otros países, y estas influencias, aunadas al capitalismo y el uso de las redes sociales, ha hecho que su población sexodiversa adquiera identidades sexuales y expresiones de género, como el término trans, basado en otras sociedades, ignorando así en gran parte las historias y luchas de los o las travestis y transexuales, especialmente en el siglo XX. A través de los años, el estudio y discusión de la homosexualidad en Panamá, desde un planteamiento crítico de colonial o con una agenda de justicia social, siempre ha estado ausente. Y es que en muchos espacios, tanto sociales como intelectuales, el hablar de la homosexualidad siempre ha incomodado a muchos, perpetuando así la homofobia y, ¿por qué no?, la transfobia. Eso no quiere decir que diversas personas sexodiversas no hayan incluido en sus escritos los temas homoeróticos en diferentes géneros de la literatura panameña. Sin embargo, el analizar la diversidad sexual desde la academia para visibilizar a los o las travestis, transexuales y ahora los transgéneros, más allá de un estereotipo, u objeto de diversión, había sido excluido o tal vez nunca considerado como material de discusión académico. Es importante recalcar que Panamá, en Panamá, en aquel entonces había Yala, fue el país donde se dio el encuentro en 1513 entre Balboa y 40 hombres transvestidos y practicando actos de sodomía y homosexualidad, considerado como bárbaro y pecaminoso. Este acontecimiento se enmarca como el inicio de la imposición del género y la sexualidad por parte de los europeos en el continente. Para seguir con mi presentación, quiero compartir con ustedes que este ensayo es parte de una investigación mucho más amplia que lleva ya más de 3 años, donde se han entrevistado a casi cerca de 45 personas que se identifican como dentro de la población LGBTIQ+ dentro de Panamá. Pero para el propósito de esta presentación, solamente me estoy enfocando en las personas identificadas como travestis, transexuales y transgéneros. La mayor fuente de mi investigación han sido fuentes primarias, por ejemplo, periódicos. He estado leyendo algunas tesis, por ejemplo, existen en Panamá, desafortunadamente, solamente unas de 8 a 10 tesis a nivel de licenciatura, donde se toca el tema de la homosexualidad, y estas tesis se hicieron mucho más de moda, vamos a ponerlo así, cuando sucedió lo de la pandemia del VIH-Sida y fue como un gran boom en Panamá, pero estas tesis, en su mayoría basadas en encuestas, dejan en silencio las experiencias de las personas de la diversidad sexual, y también en su mayoría estas tesis solamente abarcan a hombres, ¿no? Y la mayoría tienen un enfoque totalmente de la Facultad de Derecho, y a mi parecer como investigador muy poca justicia social se hace a las personas dentro de la diversidad sexual en ese aspecto. Otra de mis fuentes primarias han sido las narrativas literarias, donde se ha encontrado un poco más de información sobre el tema de la homosexualidad o la diversidad sexual dentro de Panamá. En el caso de la novela, he encontrado autores y autoras panameños
que han desarrollado el tema de la homosexualidad. Desafortunadamente, en su mayoría, estos escritores y escritoras han nuevamente perpetuado el homosexual como aquel que quiere parecer mujer, que le encantan los concursos de belleza, que es totalmente afeminado, y que en resumidas cuentas no hace una justicia social a la persona o las personas que se identifican como homosexuales, y solamente enfoca un tipo de persona, y eso sirve para estereotipar la diversidad sexual, sobre todo cuando no se es parte de la misma, que ese es otro componente que encontré, que la mayoría de los autores y autoras no son parte o se consideran parte de la diversidad sexual de Panamá. Otras fuentes de información han sido las obras de teatro. Sí pude encontrar en los últimos años, ya un poco más reciente, donde autores o totalmente o abiertamente homosexuales escriben sobre el tema de la homosexualidad desde un punto más de justicia social, que es lo que a mí me interesa. Pero habían otras obras mucho antes, en el siglo XX, donde igual, como la novela, se plasma mucho el tema de la homosexualidad de una forma muy estereotipada. Y tenemos también poesías. Pude encontrar una poesía que data de 1971, que gana un premio local, el premio máximo de poesía en Panamá, pero por la homofobia que se vivía y se aceptaba en aquella época, ese libro con esas poesías homoeróticas no se pudo publicar en Panamá, se tuvo que publicar después en México. Y lo que estoy tratando de hacer ahora con este estudio es, bueno, los relatos orales, en este caso el uso de los testimonios. La metodología de mi estudio, he utilizado epistemologías y teorías totalmente decoloniales, como estudios de jotería, que nace dentro de los Estados Unidos con académicos Latinx, que para muchos es un término totalmente nuevo en América Latina, donde de una manera totalmente académica nosotros analizamos y documentamos y discutimos las experiencias de las personas que se identifican como gays, homosexuales, lesbianas, transgéneros y todas las otras identidades sexuales, todos de una descendencia latinoamericana, pero en el contexto de los Estados Unidos. Con esto yo quiero usar el término de jotería para analizar las experiencias de la comunidad LGBT, en este caso las personas travestis, transexuales y transgéneros dentro de Panamá. Otra teoría que estoy usando, la teoría queer, enfocada en América Latina. No tiene que ver nada con la teoría queer de Estados Unidos, a pesar que vivo aquí, pero este enfoque es totalmente decolonial, tratando de utilizar los saberes dentro de América Latina, muy específicamente la experiencia de Centroamérica. Y como mencioné anteriormente, el uso de testimonio, que también nace en América Latina, sobre todo con Rigoberta Menchú, que trata de documentar las experiencias de estas personas que les mencioné hace un momento y qué cosas tienen en común, muchas de ellas, para entonces elevar sus voces y encontrar justicia, reclamar justicia social para estos cuerpos disidentes. En mi investigación pude investigar para este ensayo 7 participantes entre las edades de 30 a 70 años que se autodenominan travestis, transexuales y transgéneros. Todos los nombres fueron cambiados. Algunas pidieron que se dejara su nombre por la importancia histórica que tienen dentro de Panamá. Las entrevistas duraron de 1 a 2 horas. La mayoría fueron presenciales durante mis visitas a Panamá y otras fueron a través de la plataforma de WhatsApp. Ahora quiero hablarles un poco de algunos de los temas que salieron de esta investigación. Por cuestión de tiempo no puedo analizarlos todos,
pero empecé con preguntas muy generales. ¿Desde cuándo te sentiste, por ejemplo, diferente a los demás niños? Y de allí saqué el tema sentirse niña. Y la mayoría de las participantes, quiero decir, en su mayoría, porque se identifican como mujeres y se sienten mujeres, y en su mayoría lucen como mujeres, estereotípicamente hablando, expresaron sentirse niñas desde muy temprana edad. En el caso de Alexa, habla que desde los 5 años ya le atraían las cosas de niñas, jugaba con muñecas, jugaba con los zapatos de niñas y siempre jugaba con muñecas. Nunca, perdón, siempre se sintió diferente a los demás niños. Similarmente, Lulu nos habla de que desde que tiene uso de razón de estar, por ejemplo, en la escuela, en el centro parvulario, en vez de jugar con cosas de niños, jugaba con cosas de niñas. Y aquí un poco lo del estereotipo de las funciones de las niñas dentro del hogar, que es generalmente en la cocina o en la casita, y esos eran los roles que ella más se sentía identificada. Otro de los temas que salió a la palestra durante la investigación era ¿qué opinas de salir del closet? Tengo que confesar que todas las participantes reaccionaron ante este tema porque ellas dicen que ellas nunca han tenido que salir del closet, que ellas como mujeres trans, que es el término que usan, no han tenido que salir del closet porque desde muy temprano ellas han sabido que se sienten mujeres y no hay necesidad de salir del closet. Eso tiene también sus riesgos porque muchas fueron, ¿cómo se dice?, oprimidas y rechazadas por la sociedad porque muchos la llamaban hombres vestidos de mujeres o palabras ofensivas que no voy a compartir en esta oportunidad. Pero ellas, vuelvo y recalco, dicen que este tema de salir del closet no se aplica a ellas como mujeres trans. Otro tema que toco en mi presentación es el apoyo y el rechazo de las familias y también de la sociedad en general. Por ejemplo, Carla nos habla de que su padre nunca aceptó que ella se vistiera de mujer, pero ni siquiera aceptó que fuera homosexual, porque con un principio ella pensó que era gay, pero al verse que se sentía mal vestida de hombre y con una identidad de género que no encajaba con cómo se sentía, su expresión de género, perdón, ella empieza a trasvestirse y eso hace que su padre entonces la eche de la casa. Muy similarmente el caso de Sofía, que es una mujer indígena de la población Guna. Ella nos habla de que también su familia rechazaba la idea de que ella fuera en la población Guna, ella se les llama Wigudun, pero de una forma un tanto ofensiva les llaman Omegid. Pero ellas hoy en día están reclamando que su verdadera identidad de género y identidad sexual es el término Wigudun. El otro tema que salió de este proyecto es el ser travesti transexual, y ya aquí entrevisto personas de generaciones mucho más, mucho antes que las otras chicas que hablé. Estas personas son de la época de los 70s y los 80s, sobre todo. Christy Love hoy en día se identifica como una mujer transexual y fue muy famosa porque era bailarina en lugares heterosexuales, pero bailaba como una mujer, y su nombre me pidió que lo conservara porque tiene un valor histórico. Y Víctor se transvestía de mujer, se hacía llamar Sarita Montiel y hacía personificaciones de mujeres españolas muy famosas durante la época.
Lili Carla es la única mujer que entrevisté que me confesó que ella sí es transexual, que se sometió a una cirugía de reasignación de sexo en el año 1985. Por cuestión de tiempo no puedo hablar mucho de Carla, pero de tiempo no voy a poder analizar todas estas avances y retos que tiene la población LGBTIQ de Panamá, pero espero que puedan leerlo y espero en otra ocasión compartir mucho más información con todos ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Buenas tardes, mi nombre es Numa y el día de hoy les voy a compartir esta reflexión que he titulado Disputas. El sentido político detrás del nombre tiene que ver con rehabilitar el lugar de las putas como una estrategia para desactivar el insulto y como un lugar de poder para hablar de nuestras libertades sexuales, nuestras desobediencias y nuestras autodeterminaciones ante el orden sexual establecido en la sociedad guatemalteca. Para dar inicio, entonces, quiero plantear esta postura de tener una apertura, una mirada crítica en nuestros recorridos políticos, tanto como movimiento feminista y de mujeres, como movimientos de disidencias y diversidades sexuales. Como podrán ver en la línea morada, pues voy a nombrar algunos hechos importantes, algunos periodos importantes dentro del movimiento de mujeres y feministas en el país. El movimiento de mujeres y feminista pues viene de la experiencia revolucionaria en el marco del conflicto armado interno. Por tanto, en la década de 1980 al 94, las mujeres empiezan a posicionar una serie de demandas y denuncias sobre el cumplimiento de los derechos humanos en el marco del conflicto armado interno. Posteriormente, durante la década del 2000 al 2014, las mujeres empiezan a tener logros institucionales como por ejemplo la creación de la Secretaría Presidencial de la Mujer y así empiezan a posicionarse en ciertas instituciones del Estado. Finalmente, en el año 2012 al 2016, con el establecimiento de un gobierno militar, se da un debilitamiento a esos logros institucionales desde las mujeres y por tanto se empieza a replantear la resistencia como acción política. Algunas autoras nombran también otro periodo que inaugura una nueva serie de demandas que es del 2017 a la actualidad, en el cual, por ejemplo, pues nos enmarcamos a crímenes de Estado como el crimen cometido contra las niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción y con el posicionamiento de nuevas demandas que evidencian y posicionan denuncias sobre acoso y violencia sexual, asimismo como se van pluralizando los sujetos de los feminismos en este periodo histórico. En la línea amarilla podemos ver los hechos importantes para el movimiento de diversidad sexual, que si bien también viene de un origen violento, de asesinatos, de violaciones de derechos humanos y de desapariciones, lo que dio lugar que en 1992 surgiera la organización de gays y lesbianas Oasis, que empezaron a posicionar la demanda por los derechos humanos de la diversidad sexual en el país. Sin embargo, como podemos ver, en 1996 y posteriormente en el 99, empiezan ciertos movimientos lésbicos a independizarse de este ente aglutinador de Oasis para ir construyendo sus propias agendas, ir construyendo sus propios movimientos desde su propia autonomía y desde sus propias búsquedas. Asimismo, en el año 2010 es importante nombrar un evento importante que hubo a nivel local, que fue el Encuentro Lésbico Feminista Latinoamericano del Caribe, el cual también tuvo una serie de impactos y efectos a nivel local. Finalmente, en el año 2011 se presentó la primera iniciativa de ley de identidad de género impulsada por la organización Trans o Trans Reinas de la Noche, la cual hasta la fecha no ha pasado, pues el país todavía carece de una identidad de género, de una ley de identidad de género. Y desde el año 2015 la Red Nacional de Diversidad Sexual de Guatemala empezó a trabajar con la creación del Observatorio de Crímenes de Odio LGBT, crímenes que aún no están tipificados dentro de la legislación nacional.
Parte de revisar la casa entonces va a ser ahora reparar en torno a las tensiones, en torno al sujeto político de los feminismos y las diversidades sexuales en Guatemala. Me voy a apoyar de esto a través del trabajo de la socióloga feminista Ana Silvia Monzón, quien identifica 3 nudos y tensiones en los feminismos. El primero tiene que ver con una cuestión étnico-racial cultural, pues se empieza a dar una descentralización geográfica y a surgir nuevos perfiles del feminismo que van posicionando otras problemáticas, otras agendas políticas, entre ellas la crítica al racismo en las relaciones entre feministas ladino-mestizas y feministas indígenas. Otro de los nudos que identifica tiene que ver con los debates sobre la sexualidad, pues se da una transformación de cómo se venía pensando tradicionalmente la sexualidad para dar paso a pensarla como algo integral y complejo que genera cambios en las subjetividades y que tiene vínculos con la espiritualidad y con la sanación desde la perspectiva de los movimientos feministas de la época en el país. Asimismo, un tercer nudo que identifica tiene que ver con la propuesta lésbico-feminista que ha sido tradicionalmente excluida de los debates y de las agendas feministas locales y sobre la que subyace una discrepancia con la idea de preferencia sexual que nombran muchas de estas feministas no lesbianas, por así decirlo, ya que la propuesta de las lesbianas lésbico-feministas no es solo reivindicar sus prácticas sexuales, sino más bien plantear su identidad política como una identidad de transgresión hacia un sistema heteronormativo y patriarcal. A estas tensiones que Ana Silvia propone, yo sumaría los transfeminismos, que es una tensión que continúa hasta la fecha y que está constituida por el desconocimiento de las identidades trans, una clara transfobia y el peso de las corporalidades y las agendas internacionales que se asentan en el territorio local. Ahora, más situadas en el movimiento de diversidad sexual, algunas de las tensiones, por ejemplo, podemos ver que ese desprendimiento de las organizaciones lésbicas tenía que ver también con una crítica al machismo y a la misoginia al interior de las mismas. Esta crítica de alguna manera generó cierta reacción por parte de los hombres gay líderes de estas organizaciones y quienes asumieron la representación del movimiento de diversidad sexual en estos tiempos hacia los grupos de feministas. Empieza a haber un rechazo hacia los grupos feministas por parte de estos líderes, ¿no? Y asimismo se empiezan a dar ciertas críticas sobre el racismo y el clasismo al interior de los grupos LGBT, el cual todavía es un debate pendiente y es una crítica muy pendiente y todavía muy vigente dentro de los movimientos en la actualidad. Yo quisiera reparar en el cuarto punto, que es el 8º Encuentro Lésbico Feminista Latinoamericano y del Caribe, que se realizó en Guatemala en el año 2010, pues este evento marcó un punto de inflexión que modificó el modo de organización de los grupos lésbicos en el país, el cual cambió de la lógica de encuentros amplios a espacios más pequeños que se basaban en afinidades políticas y en la idea del cuarto propio. De alguna manera, para situar, digamos, estas determinaciones, tiene que ver con que durante este encuentro hubo compañeras trans no binarias que se movilizaron desde América del Sur para venir al encuentro y que el equipo organizador de Guatemala no les dio acceso pleno a todos los espacios del encuentro por el simple hecho de ser personas trans. Esto lo que generó de alguna manera, pues como ya lo nombramos, fue ese cambio de organización basado en las afinidades políticas, lo cual podríamos decir que empezó a limitar el debate dentro de los movimientos lésbicos feministas en el país. Esto pues podemos ponerlo como un punto clave de dónde devienen las tensiones con el sujeto trans que siguen vigentes hasta las fechas y que de hecho están tomando un auge especial en la actualidad, en resonancia con movimientos trans excluyentes de países de Europa, así como de países de Latinoamérica como México. Otro punto importante dentro de estas tensiones es la aparición de las existencias queer y no binarias, que generó tensiones con personas cis LGBT y que también generó tensiones entre personas transbinarias y personas trans no binarias. De alguna manera estas identidades o estas expresiones, al estar en tránsito, al estar en desplazamiento identitario, al estar fuera del binomio y fuera de las identidades de género estáticas, pues fue generando tensiones y fue generando críticas
al interior del movimiento LGBT ya establecido. Hemos venido hablando de feminismos y de diversidades sexuales, pero es importante puntualizar en la irrupción que hizo la categoría de disidencias sexuales en el contexto local, que más o menos se sitúa en el 2012-2014, y que son estos grupos que se nombran como cuerpos al margen y que se enuncian como grupos que no quieren ser incluidos dentro de la homonorma y que no quieren seguir sosteniendo las instituciones patriarcales y heteronormativas del Estado. Hay que decir, importante, que hay diferentes acepciones de la categoría queer y queer, adoptadas tanto por grupos de diversidad sexual como de disidencias sexuales, y aquí es importante hacer la diferenciación. Los grupos de disidencias sexuales utilizan, y la acepción que hacen de la categoría queer está más situada en hacer una crítica a las lógicas asimilacionistas e integracionistas, digamos, y al sostenimiento de esas instituciones heteropatriarcales por grupos de la diversidad sexual, mientras que el uso de esta categoría por grupos de la diversidad sexual tiene que ver más con adoptarla como una categoría globalizadora para referir a cualquiera de las identidades diversas sexuales, ¿verdad? Y que corresponde más que todo pues a una agenda del norte global. Por lo tanto, depende de las acepciones, que cada quien haga uso de ellas. Hay diferentes posiciones en relación a la conquista de derechos humanos, a las negociaciones con el Estado y a la adaptación de agendas internacionales. Algunas de las apuestas desde las disidencias sexuales tienen que ver con que con fondos o sin fondos estamos y vamos a construir nuestras propias agendas, y las estamos construyendo, y algunos de esos ejemplos pueden ser la preocupación, por ejemplo, de hacer una memoria histórica desde las disidencias sexuales, por ejemplo en el contexto del conflicto armado interno, o también de indagar en otras concepciones fuera del sistema de género colonial, a partir de los conocimientos de los pueblos originarios en el país. Llegamos entonces al otro punto: un país que se nos cierra, mundos que se abren o planetas que explotan. Para hablar de estas tensiones es importante contarles que tenemos ya más de 3 periodos seguidos desde 2012 de tener gobiernos militares en el poder, lo cual ha traído pues una ola de autoritarismos, de control de los cuerpos y de represiones que se cruzan. Yo tengo 3 ejemplos de iniciativas de ley que quisiera que las pudiéramos observar de manera interseccional para ver cómo se cruzan y las implicaciones que tienen en el control de los cuerpos. La primera es la iniciativa de ley 5272, protección de la vida y la familia, la cual pues propone la penalización de cualquier tipo de aborto, incluso espontáneo, la censura a dar educación sexual integral en las escuelas públicas, y también permite que cualquier persona que no acepte como normal las expresiones no heterosexuales o las identidades no heterosexuales no tenga una persecución legal en el contexto local, lo cual nos deja totalmente desprotegidas a todas las personas disidentes sexuales. Otra iniciativa de ley es la 5257 de reformas a la ley de ONGs, la cual procuraba o intentaba fiscalizar de mejor manera los recursos de las ONGs, pero sin embargo tenía un apartado muy riesgoso que decía que cualquier ONG que hiciera un trabajo que atentara contra el orden público podría ser cancelada. Esta iniciativa de ley resultó inconstitucional y no se aprobó, pero es importante tenerla en el margen de reflexión porque se intentó pasar. Asimismo, la ley antimaras, que esta ley sí se aprobó. Esta es una ley que tiene implicaciones a nivel de cuerpo bastante importantes, y es que se hace un perfil de la persona que podría ser marera, entre las cuales se ponen rasgos y características como por ejemplo el uso de tatuajes, el uso de piercings, perforaciones, etcétera, y demás rasgos, digamos, que cualquier persona que no cumpla con los estándares estéticos, morales y normales de la sociedad guatemalteca puede entrar dentro de este perfil, ¿verdad? Entonces, si cruzamos estas 3, podemos ver el gran control biopolítico que se está ejerciendo sobre los cuerpos en los gobiernos actual y en los gobiernos que nos anteceden.
Asimismo, es importante decir que está sucediendo una cierre de archivos históricos como el Archivo Nacional de la Policía, en el cual hay mucha información sobre detenciones ilegales y crímenes hacia personas de diversidad sexual y también de diferentes pueblos originarios del país, y están dándose barreras para el acceso de la información pública. Finalmente, es importante nombrar el tema de las pandemias y de la crisis biopolítica, que ha pegado muy fuerte en el país y que ha traído una intensificación de ese autoritarismo del control de los cuerpos, que lo podemos ver claro con el ejemplo de que ya abrieron el aeropuerto para vuelos internacionales, pero sin embargo seguimos bajo el toque de queda, lo cual implica un control en nuestra cotidianidad y en la movilización de nuestros cuerpos en los espacios públicos. Llegamos al tercer momento con el que quisiera cerrar esta exposición, y es cómo resistimos sin rompernos. Yo creo que hay una urgencia por rascarnos el ombligo, por conocer nuestra propia historia, por hacer memoria desde nuestros ancestres y también por hacer una crítica a la ración y a la imposición colonial de género. En este sentido, es importante nombrar el trabajo que está haciendo las redes sanadoras ancestrales del feminismo territorial desde Ximuleu, Guatemala, con la figura de corporalidades plurales para hablar de esos cuerpos y esas identidades disidentes del binomio de género colonial, y también el trabajo que están haciendo las comadronas en el resguardo de las corporalidades intersexuales a la hora de nacer, y para no ser sometidas a ningún tipo de mutilación por parte del sistema de salud público. Asimismo, es importante nombrar la urgente descentralización de la ciudad y de las narrativas ladinas, que son las narrativas hegemónicas y con mayor poder político en el país, y también la lucha por los archivos históricos para la pluralización de las narrativas históricas disidentes que estamos emprendiendo como sujetos que hemos sido despojados de nuestras historias. Finalmente, yo quisiera cerrar con recordar la importancia del valor de la amistad política a nivel local y a nivel global en este momento de control y de represión que estamos viviendo en el territorio y en los diversos territorios que conformamos Guatemala. Hola, espero que todas y todos estén muy bien. Antes de iniciar, quisiera darle las gracias a todas las personas que hacen posible este primer Congreso Internacional de Espacio, Tiempo y Cuerpo, Geopolíticas Propositivas para Nuestra América. Mi nombre es Luis Rojas Ebra, soy investigador de formación en arquitectura. Trabajo en el Centro de Investigación de Ciencias Sociales de la UNED. Ahí dirijo un proyecto de investigación que se llama Cuerpos y Territorios Indómitos, Cartografía Disidente Josefina. Y ya hace un par de añitos por acá, voy a compartirles la pantalla para hablarles un poquito sobre el proceso, ¿verdad? Y hacia dónde quiero llevar esta conversación, que he llamado breves apuntes hacia una ética homosexual y militante. Bueno, para comentarles un poquito sobre el proceso de investigación, lo que hemos venido trabajando desde hace unos 6 años por acá son formas de organización social que estén de alguna manera organizadas o gestionadas por personas que se enuncian desde la disidencia por su orientación sexual o su identidad sexual. Algo también que es como un objetivo del proyecto es tratar de acercarnos, aproximarnos, ¿verdad?, a las formas de gestionar el espacio, ¿verdad? Muchos de estos espacios tienen como características que son espacios también que son o tienen una lógica contestataria, ¿verdad?, ya sea de una lógica o un régimen heteronormativo, o también, ¿verdad?, que son espacios gestionados desde otra lógica económica que no es la hegemónica, ¿verdad?, que son espacios que son también que dan más valor a la solidaridad, ¿verdad? Son espacios más horizontales y este tipo de características. Dentro del proceso, y que ha sido algo emergente también, es que nos hemos venido dando cuenta que las formas de organización social tienen una fuerte vinculación con los programas de financiamiento internacional.
Entonces, a partir de acá, algo que se ha vuelto también, y que es parte del proceso, que ha sido la reflexión etimológica y epistémica, desde qué lugar nos estamos enunciando, ¿verdad? Y cómo estas organizaciones también tienen acceso a estos instrumentos jurídicos y tienen acceso también a estas fuentes de financiamiento para, valga la redundancia, crear instrumentos jurídicos. Pero, ¿desde qué lugar, verdad? Si lo pueden hacer siempre de reivindicación o del respeto, o más bien tienen que seguir parámetros de alguna manera que heterosexualizan, ¿verdad? O responden a una lógica económica neoliberal de un sistema capitalista. Bueno, a partir de estas discusiones, ¿verdad? De la parte epistémica y etimológica, nos hemos dado cuenta que una de las grandes deficiencias que tenemos es que históricamente venimos arrastrando una condición de desigualdad estructural, sistemática y cotidiana, que esto imposibilita, de alguna manera se vuelve un obstáculo para poder hablar en las mismas condiciones de igualdad que lo habrían las personas que se consideran o se enuncian desde una hegemonía, ¿verdad? Entonces, en este caso, uno de los ejercicios que hemos venido haciendo y que hicimos este año fue una triangulación de datos, ¿verdad? Para poder hablar desde nuestro lugar, siempre pensando en la reivindicación y siempre pensando también en el respeto, ¿verdad? Que nosotros mismos debemos construir. A partir de acá, hay algunas palabras bueno, que les voy porque también era importante como esta parte de la epistemología, ¿verdad? De cómo nos podemos apropiar de todas esas injurias, ¿verdad? Que siempre nos han asignado y que de alguna manera inciden en nuestro cuerpo, inciden en nuestros afectos, inciden en la forma también en la que nos estamos organizando o socializando. Y a partir de acá tratamos de construir un pequeño diagrama, ¿verdad? Para poder hablar sobre la homofobia, la misoginia, el racismo y el clasismo perenómeno, ¿verdad? A este diagrama se le llamó el data queer, y yo no lo voy a presentar todo, voy a presentar unos segmentos de la data con el fin de evidenciar por qué es que yo hablo de que venimos arrastrando esta desigualdad estructural desde hace mucho tiempo, históricamente, y que esto no nos permite entablar conversaciones. Y eso es importante porque aquí quiero introducir el tema de los consensos. O sea, en cuáles de estos consensos, cuando se crean los instrumentos jurídicos, por ejemplo, o las reformas de ley, entramos nosotros, ¿verdad? Y esto también es algo histórico, porque desde que se creó el Estado, bueno, la figura del Estado, ¿verdad? La nación, también fue un consenso en el que no estuvimos incluidos, ¿verdad? Entonces, no estoy hablando de décadas, sino que estoy hablando probablemente de muchos años, de centenares de años. Entonces, aquí les quiero mostrar unos pedacitos del data queer, unos segmentitos para empezar también y que han sido cambios significativos, ¿verdad? Porque esto es algo también de lo que hemos venido arrastrando históricamente, de las fuentes de financiamiento. Los proyectos de esta clase o de este tipo o de esta temática no generan mucho interés, o sea, no son proyectos que sean primordiales, independientemente de donde uno se esté trabajando, lo esté desarrollando. En el caso mío de la academia, ¿verdad? También sigue siendo un proyecto que no tiene grandes fuentes de financiamiento, o por decir, no tiene fuentes de financiamiento, en realidad. Y uno de los datos que ha venido cambiando un montón también con el tema de la investigación, y es que las investigaciones que se han hecho históricamente en los últimos 50 años han sido muy pocas, han sido muy reducidas, y no tienen los suficientes recursos, ¿verdad? Para poder hacer muestreos gigantes. Hace poco, en el año 2018, me parece, aparece esta última actualización, que es la que yo manejo para realizar este diagrama, donde, bueno, hay como algunos cambios significativos que antes no se tomaban en cuenta, y es que la población bisexual, o las personas que se identifiquen como bisexuales, hoy en día representan casi que el 50% de la población, ¿verdad? Estamos hablando que hay un 6% de la población que se identifica desde la disidencia por orientación e identidad sexual, y las personas trans y las personas intersexuales representan un 10% cada uno. Y los homosexuales y las lesbianas representan un 20% y un 10% respectivamente. Ya estamos hablando de que aquí en Costa Rica, aproximadamente, para que se hagan una idea, existiría, basado en estos datos, unas 300,000 personas que se enuncian desde este lugar. Algunos de los otros datos también que les voy a arrojar así rápidamente es la condición de desigualdad estructural en la que se encuentra en ámbitos o en términos de acceso a la salud pública,
a la educación pública y al trabajo. Y estos son, para mí, algunas muestras muy pequeñas, pero de derechos que son fundamentales para todos los ciudadanos y que nosotros hemos sido excluidos por diferentes condiciones, ¿verdad? En Costa Rica, el desempleo en este momento con la crisis sanitaria y mundial del COVID, generada por el COVID, está en un 30%, ¿verdad? Aumentó más de un 10% en los últimos 5 meses. Pero bueno, esto ha sido también algo histórico. La crisis lo que vino fue a potencializar esta condición de desigualdad en la que estaban estas personas, pero realmente ya ellos venían arrastrando esta condición de... Esta crisis ya era algo cotidiano en ellos desde antes de la pandemia. El trabajo informal, la educación pública y la salud siguen siendo las grandes desigualdades en Latinoamérica. Sigue perpetuando y sigue legitimando discursos de odio y, bueno, otras prácticas de violencia sobre este tipo de personas. Esto lo vinculo un montón y también quisiera llevar a lo del Estado democrático. Esto hace que en condiciones de igualdad, cuando se crean instrumentos jurídicos más recientes, como por ejemplo el último que hubo en Costa Rica, que fue el del matrimonio igualitario, no estamos incluidos dentro de esos consensos, ¿verdad? Entonces somos ciudadanos que no tenemos autonomía ni representatividad ante la hegemonía estatal. Básicamente al Estado no le importa o no considera importante poner en agenda pública nuestros asuntos y consideraciones propias, ¿verdad? Siempre dentro de un marco, como ya lo dije, de respeto y reivindicación, sino que todo lo contrario, ¿verdad? Crea instrumentos y jurídicos que básicamente están enunciados, están pensados, están escritos, redactados, ¿verdad? En términos de etimología y también de epistemología, desde un lugar privilegiado que intenta regularizar nuestros cuerpos y nuestros afectos. Siempre están basados o están heterosexualizados, ¿verdad? O están heteronormativos, son instrumentos jurídicos heteronormativos que siguen un modelo, ¿verdad? De un régimen de vida que nos ha expropiado y nos ha expulsado siempre, constantemente. Esto lo que traigo en toda esa operación un poquito es la construcción de una ética homosexual bajo la lógica propia de cada región, ¿verdad? En este caso yo me refiero siempre desde Costa Rica. Un poquito que sea contestataria de esto que llaman, ¿verdad? Este movimiento de imperialismo colonizador queer occidental, que tiene que ver con esto de apropiarnos de nuestras propias palabras, pasa por ahí, por un lugar, pero también tiene que ver con cómo estamos construyendo todas estas reformas que al final lo que hacen es, de alguna manera, proponer soluciones existencialistas. Entonces, bueno, yo aquí les traigo un ejemplito, nada más para que lo podamos debatir, pero hay muchos más. Y esto tiene que ver con las fuentes de financiamiento y ahora sí retomo el tema de las organizaciones sociales. Muchas de las organizaciones sociales con las que he trabajado en el proceso viven o sobreviven a partir de financiamiento internacional. Uno de los grandes fuentes de financiamiento es el proyecto de filantropía, por sus siglas en inglés, Proyecto Global de Filantropía, el GPP, y ellos, digamos, solo en el 2016 a Costa Rica le dieron $5 millones. De esos, yo traté aquí un poquito de visualizar cómo fue que fue distribuido todo ese dinero en la región, en el país. Costa Rica, debido a su participación en derecho internacional, en la creación de instrumentos jurídicos a nivel internacional, ha tenido una muy buena posición, ha tenido acceso, y esto crea una percepción también a nivel latinoamericano de la región, de que Costa Rica es como una palabra que utilizan mucho ahora las personas, es más avanzado en estos temas, ¿verdad? Pero lo cierto es que no es así. Conseguimos mayor fuente de financiamiento con respecto a los demás países de la región, pero los fondos se utilizan de manera muy diversa. Entonces aquí les traigo esta tabla, la que les quiero, para que ustedes vean cómo es que se destina ese dinero. Entonces, por ejemplo, cosas que a mí me llaman la atención es que de ese dinero casi que nada se dedica a investigación, por ejemplo. Tampoco, o muy poco, ahí dice como el 1%, se destina, por ejemplo, a la salud pública, ¿verdad? Al acceso a la salud. Pero, en otras palabras, ¿verdad? Tenemos un montón por ejemplo, el tema de los derechos humanos, que es casi el 49% del financiamiento, pero se dedican más que todo a hacer propaganda. Igual pasa con el tema del VIH, lo que se dedican es como tenemos mucho dinero para invertir, que se traduce en condones, ¿verdad? Porque lo que nos dan son los condones. Y entonces somos un país que tiene, no sé, casi $500 000 en
en condones, pero no tenemos instrumentos, ¿verdad? Y no tenemos tampoco la guía, ni la normativa, ni la política nacional para poder cambiar estructuralmente, ¿verdad? Los programas, por ejemplo, ¿verdad? Que permitan hacer que las personas entren en un proceso de desconstrucción, ¿verdad? O un proceso, ¿verdad? Donde se estén cuestionando esas prácticas sexuales, ¿verdad? Que están teniendo que llaman de alto riesgo. Otro tema que también es el de la inversión, que es muy poco, es como el 1% también, que se hace para la reforma de instrumentos jurídicos. Entonces, bueno, este también me gustaría que lo tengamos ahí en el debate. Y bueno, esto repercute un montón en lo que yo les decía, porque la mayoría de las respuestas sociales, entonces, que pueden dar estas organizaciones con las que trabajo, son no solo asistencialistas, sino que tienen evidencia en una serie de deficiencias, que son las que yo les quiero compartir. Por ejemplo, nosotros tenemos ahorita, durante la crisis, todas estas personas, las respuestas sociales que pudieron dar fue como campaña de recolección de víveres y donaciones para mujeres trans, para personas que viven con diagnóstico positivo VIH. También se dieron distribución y acceso a pruebas rápidas de VIH para hombres y mujeres, pero tienen algunas deficiencias que son como las siguientes. Por ejemplo, porque la normativa o estas fuentes de fondo internacional son basados en parámetros heteronormativos. Esto quiere decir, por ejemplo, que tenemos una asociación de hombres que pueden, ¿verdad? Dan acceso a pruebas rápidas de VIH, pero a los hombres trans no los consideran hombres, pero entonces no les permiten dar. O en otro caso también, que pasa mucho con las asociaciones de chicas trans, es que también tienen como un perfil de chica trans, ¿verdad? Que tiene que ser como muy precarizada, que tiene una condición muy vulnerabilizada, para que la chica pueda ser partícipe en términos de imagen, ¿verdad? O marketing de la misma asociación. Pero si la chica sale como de estos parámetros, más bien, o ha logrado conseguir acceso, ¿verdad? A otros tipos de derechos, no sé, por ejemplo, consiguió acceso a la educación, entonces tiene un cierto grado universitario, pues esto repercute un montón también, ¿verdad? Porque no son 100% recibidas en la organización en la que trabajan. Esto por mencionar algunas, pero realmente hay una oferta crítica, ¿verdad? Porque también está el Instituto de Masculinidad y todos estos que reproducen actitudes súper machistas y misóginas y muy homofóbicas, bueno, etc. El punto es, y lo que quiero traer a la colección otra vez de nuevo, es que esta desigualdad sigue siendo siempre el obstáculo para involucrar a todos estos grupos sociales que han sido los más excluidos históricamente en temas que son el objetivo del proyecto de investigación de renovación urbana y espacio público, ¿verdad? Es impensable que esta gente esté involucrada en planes de vivienda, en planes de movilidad, porque esta deuda, que es por décadas, sigue imposibilitando o haciendo, ¿verdad?, desde el punto de vista que estos otros derechos son menos importantes, ¿verdad? O tienen una escala de jerarquía, en donde ni siquiera se ven o se proyectan en estos espacios. Hay una lógica y que tiene que ver con la reapropiación, con esta idea de la ética, de hacia dónde vamos, que queremos construir, que puede sonar un poco idealizante y utópico en un momento, pero que en el momento en que logremos conseguir, de alguna manera, estar en una condición de mayor igualdad en estos términos, es que nosotros vamos a poder empezar a hablar con la hegemonía desde un lugar más horizontal, con el fin de poder entrar en sus consensos, pero eso no ha pasado. Entonces, esta idea de la construcción de las fuentes, de los instrumentos jurídicos, perdón, sigue siendo hasta el día de hoy una utopía, ¿verdad? Básicamente está muy romantizado y hablan desde un lugar, ¿verdad?, muy idealizante. Esto era básicamente rápido, lo que yo quería compartirles un poquito, que era como uno de los temas emergentes del proceso. Y le agradezco de nuevo a las personas que hicieron posible mi participación breve en este espacio. Y espero que con esta pequeña presentación haberles por lo menos hecho reflexionar un poquito, ¿verdad?, hacia cómo estamos trabajando los instrumentos jurídicos y hacia dónde los queremos llevar. Yo le agradezco de nuevo a todas las personas y quedo atento. Gracias.
Hola, muchas gracias por acompañarnos en la mesa y en esta presentación. Mi nombre es Amaral Arévalo y ahora voy a compartir con ustedes el siguiente tema, que se llama Sodomíticos, Flores Negras e Insurrectos. Una historia de la disidencia sexual y de género en El Salvador. Bien, un poco de contexto y el índice que voy a desenvolver ahora. Básicamente voy a hacer una perspectiva metodológica con lo que he utilizado para construir esta historia, que serían 3 conceptos claves como lo son cartografía, arqueología e interseccionalidad. Tengo que decir de que esta investigación es un breve resumen de un libro que se está ya en proceso de edición y publicación, posiblemente para principios del próximo año ya esté listo, que se llamaría Dialogando con el Silencio, una historia de la disidencia sexual y de género en El Salvador, en la cual presento esta investigación que me ha llevado alrededor de 7 años para tratar de construir una historia de la disidencia sexual y de género en El Salvador. Y aquí lo que yo les voy a presentar básicamente es un esquema de esa historia, en donde voy a retomar de manera específica los puntos o identidades que se desenvolvieron en cada momento histórico para presentar un breve análisis de ellas. Y por último haría como unas consideraciones finales al respecto. Bien, ¿qué utilizo para construir esta historia? Primeramente utilizo el concepto de cartografía de Félix Guattari y Gilles Deleuze, en el cual considero a la cartografía como una metodología de investigación ad hoc que se diseña desde el plano de la experiencia acompañando los efectos sobre los objetos, el investigador y la producción del propio desenvolvimiento de la investigación. Y acentúa la dimensión política de la investigación, ya que describe, interviene y crea efectos, subjetividades. Este primer punto conceptual, metodológico, no estaba claro en un inicio. Este se fue construyendo y se fue presentando a medida que iba caminando, a medida que iba profundizando y viendo de que lo que yo estaba realizando era un encontrar de diferentes fuentes, las cuales en un determinado momento eran desconectadas, pero si se profundizaba más, si se encontraba un punto o otro elemento, lograba encontrar esas conexiones de un lugar a otro, de un tiempo histórico a otro. Entonces, por eso yo fui viendo esa importancia de la cartografía y sobre todo también la dimensión política que tiene esta investigación, ya que publicar y elaborar una investigación de este tipo en el momento actual viene a confrontar todavía los procesos de discriminación que existen en nuestra sociedad. Paralelo a ello, también en este proceso de investigación se fue desenvolviendo el concepto de arqueología, el cual lo retomo como esa búsqueda y reconstrucción de discursos al interior de los archivos. Y para este caso he utilizado tanto fuentes documentales primarias como narrativas literarias en las cuales he indagado sobre la construcción de las formas de pensamiento referentes a la disidencia sexual y de género, las identidades que se construyen y los procesos sociopolíticos que las envuelven en cada momento histórico analizado. Teniendo en cuenta de que investigar documentos, archivos en el país es una tarea difícil. Primeramente porque muchos de esos archivos fueron destruidos, ya sea por una guerra, ya sea por terremotos, por incendios. Y por otra parte, los archivos que existen, muchos de ellos están en un deteriorándose rápidamente. Entonces,
Es difícil encontrar buenos archivos ya clasificados para construir o investigar estas historias. Y por último retomo el concepto de interseccionalidad porque me interesaba ver las diferentes identidades de acuerdo a marcadores sociales de la diferencia, como la clase social, la geografía, generación, raza, etnia, género, entre las más destacadas que he utilizado. Y con lo cual me muestra que era muy diferente la experiencia de vida de una persona LGTBI en la ciudad, en el área metropolitana, que una persona en el área rural. Y en ese proceso, lo que yo he encontrado como esquema de análisis para esas identidades históricas al interior del país, observo que la identidad, primeramente en la época colonial, se utiliza de igual forma tanto el concepto afeminado como sodomítico. Había una criminalización en las políticas públicas y el concepto que más se utilizaba era de pecado nefando. Posteriormente, en la época republicana, aparece el invertido y la inversión sexual. Continúa básicamente en todos los periodos del siglo XIX hasta mitad del siglo XX, la criminalización era la forma como gestionar la disidencia sexual y de género al interior del país como política pública. Ya en la época de las tiranías, del 900 al 24, comienzan a aparecer y utilizarse estas categorías: naco, amariconado, marica, y el escándalo público como la única forma de conocer o gestionar o percibir esta condición humana. La situación del naco es interesante porque es una palabra de origen náhuatl que es utilizada básicamente hasta la década del 70, haciendo referencia a un hombre afeminado o lo que nosotros conoceríamos posteriormente como homosexual. Ya en la época de dictaduras, los conceptos que comienzan a aparecer sería como con mayor forma el afeminado, que sería un hombre siendo mujer, la hombrada de una mujer siendo hombre y el pederasta. También tenemos que el feminismo hace una erupción sociopolítica en todo el continente americano y este es interpretado como un proceso de inversión sexual, ya que no se concebía que las mujeres pudieran tener derecho únicamente por ser mujeres, sino que al reclamar derechos se asumía que querían ser hombres, porque al final y al cabo el único cuerpo susceptible de tener derechos y ser ciudadano sería el cuerpo masculino. Y la situación del pederasta ya entra en contienda con una moralidad exacerbada como política pública. En la época de represión política está apareciendo al son de la psicología, del psicoanálisis, de la criminología, el concepto que se llama el homosexual. Homosexual en este caso no sería la identidad sexual que nosotros conocemos o la orientación sexual que nosotros conocemos clasificada adecuadamente, sino homosexual se hacía referencia a una identidad social. En este caso eran hombres utilizando atuendos femeninos con ademanes femeninos y que ejercían el trabajo sexual como medio para sobrevivir. Y por otro lado estaría el afeminado, en el cual estaría ya clasificando a personas de la disidencia sexual y de género de clase más elevada. Y en este caso se utiliza el pánico moral conjunto con la criminalización para gestionar e impedir estas manifestaciones sociales. También inicia a haber un proceso de corrección hormonal como política pública. Hay casos breves documentados sobre el uso de hormonas para modificar la orientación sexual de personas al interior de hospitales públicos.
Ya en la época de la guerra aparece la identidad homosexual, bisexual, porque el homosexual ya no era únicamente esa persona que aparentaba ser mujer, sino que ya tenían otras identidades masculinas que no se identificaban con el femenino y que ejercían prácticas sexuales con mujeres y con hombres, en algunos casos para ocultar de mejor forma su orientación sexual. También aparece el travesti y el gay como identidades. El gay, una clara migración desde el norte global de Estados Unidos. También el control de enfermedades comienza a ver la gestión pública y el VIH, SIDA, pánico moral y también la autoidentificación como conceptos que comienzan a circular. A partir de la década de la posguerra, también existe discriminativamente el concepto de travestidos, el de gay, y también surge la lesbiana como una sujeta política, y comienza a ver la represión policial de mayor forma. No es que en las anteriores épocas no haya existido, solamente que en esta agarra forma y se define mejor. Continúa también el pánico moral como concepto para gestionar estas identidades y también irrumpe la literatura y la autorrepresentación literaria. Ya en la década del 2000 vemos al homosexualista y al LGTBI como identidades que surgen, el homosexualista desde los discursos de odio, y comienza a instaurarse una discriminación institucional por medio de las reformas discriminativas para prohibir el matrimonio y la adopción entre personas del mismo sexo. Se crea en una dualidad. Por una parte, los discursos de odio crean el nuevo enemigo interno que serían las personas LGTB, en contraposición el movimiento incipiente de personas de la disidencia sexual y de género comienza se apropia del discurso de los derechos humanos y crea el sujeto de derechos como una identidad, como un concepto para reivindicar al interior de la sociedad. Y en el nuevo milenio, en la situación de los gobiernos de izquierda, tenemos la entrada, la pluralización del LGTBIQ+, o sea, nuevas identidades que surgen. Continúa el homosexualista como una categoría identitaria negativa. Y hay un proceso entre la inclusión y la redistribución económica que serían como el intento de gestión de políticas públicas en estas dos administraciones. La discriminación institucional se mantiene. No obstante, me parece que en esta época se desarrollan las personas de la disidencia sexual y de género como actores y actrices políticos y para contrarrestar o contraponerse al discurso del enemigo interno que ciertas cúpulas y élites manejan. Ya para finalizar, tengo que decir que la sexualidad es un instrumento de poder y violencia al interior del país. Las políticas de la memoria las podemos identificar en temas de la disidencia sexual y de género entre el silencio, el olvido y la selección, porque hay memorias que importan más que otras, que se han logrado resguardar de mejor forma, como la memoria urbana metropolitana, la masculina homosexual y el caso de algunas mujeres trans. Y existen aquellas memorias que se olvidan y se destruyen. Las memorias locales, o sea, memorias fuera de San Salvador, hay muy pocas. Y las memorias de lesbianas, que es difícil encontrar y trabajarlas. Por último, este es un trabajo que intenta abrir campo para una investigación más amplia sobre la cultura sexual salvadoreña, que sería un tema poco desarrollado y poco conocido en este momento. Por mi parte, agradezco que hayan acompañado esta presentación y quedaré atento
a sus comentarios y preguntas. Muchas gracias. La Cochona Ciudad Letrada, arte y discursos homoeróticos en Nicaragua. En Nicaragua, los intelectuales y artistas homosexuales que ocupan espacios de poder en la historiografía cultural siguen aún invisibles. Nuestros sistemas políticos y estéticos han barrado y absorbido sus discursos de ruptura, devolviéndolo al espectador con los mismos signos de la dominancia. En nuestra geografía, a diferencia de otros países de América Latina, la Cochona Ciudad Letrada aún sigue silenciada. Las locas, al formar parte de esta élite y en contextos represivos, hemos creado mecanismos de resistencia para encriptar nuestros deseos. Sin embargo, es importante apuntar que la mirada sagaz, sutil, oblicua y desprejuiciada puede revelar ante el espectador los signos homoeróticos travestidos en la cultura y el arte nacional. Al revisar los archivos de memorias del arte nicaragüense, saltan a mi vista signos de un deseo homosexual, de un deseo cochón. Apartándome de posicionamientos reivindicacionistas, observo en nuestro pasado la manera en que este discurso se abrió paso. Pensar esa producción artística y traerla al presente es para mí un acto político, pues me es imprescindible develar esos mecanismos estéticos que muchos homosexuales tuvieron que crear para poder resistir y mantenerse en los círculos letrados de poder. En este texto utilizo la producción artística de distintos sujetos homosexuales que forman parte de la alta cultura del arte nicaragüense. Examino estas textualidades a partir de una lectura a contrapelo, tomando como eje el discurso del deseo cochón. Utilizo como metodología de análisis cultural, centrándome en la dramaturgia, la puesta en escena, la poesía, la novela y el performance. Retomo el concepto de Ciudad Letrada de Ángel Rama, el cual sexualizo y al mismo tiempo me sirve para visibilizar los signos del homoerotismo y la otredad sexual que fueron cooptados por el discurso estético-político de la élite intelectual que inaugura el siglo XX en Nicaragua. Ciudad Letrada y Cochona Ciudad Letrada, invención de un canon-nación, discursos disruptivos. En 1931, en la ciudad de Granada, en Nicaragua, se funda el grupo literario de mayor incidencia en el siglo XX, los vanguardistas. Este grupo de escritores intelectuales tuvo como triada líder a José Coronel Urtecho, Pablo Antonio Cuadra y Joaquín Pasos. Algo fundamental de este grupo es que la invención del canon estético va de la mano con su ideario político. En este sentido, los escritores vanguardistas se denominaron los reaccionarios y tendrán un trabajo de vital importancia dentro de la ascensión, consolidación y perdurabilidad en el tiempo de la dictadura somocista y sus ideas en Nicaragua. Al examinar el libro Autoridad, Cuerpo, Nación, Batallas Culturales en Nicaragua, 1930-1943, del académico nicaragüense Juan Pablo Gómez, veo que él busca la génesis de la figura política del hombre fuerte y hurga en el pasado para encontrar las posibles respuestas. En este proyecto de nación y de ideario masculino convergen la construcción de la masculinidad y la colonialidad, ya que ambos conceptos se materializan en la figura de los hombres que van constituyéndose en las voces autorizadas para nombrar a otros hombres. Leyendo desde la óptica de Ángel Rama al grupo intelectual de los vanguardistas y su anverso político, los reaccionarios, encuentro que ellos conforman los fundamentos de la ciudad letrada nicaragüense en el siglo XX. Si Rama propone una lectura del residuo colonial en la construcción de la ciudad letrada, yo propongo la búsqueda del residuo del homoerotismo o deseo cochón, entendido como un entramado discursivo que logra habitar y mutar dentro del canon de la dominancia. En este caso me sirve la lectura de Juan Pablo Sutherland y su obra Nación Marica, además Eric Blandón Guevara y su obra Barroco Descalzo.
en la cual explora la heterogeneidad de los discursos de nación nicaragüense desde la otredad sexual, étnica y cultural, haciendo énfasis en la cultura popular y sus mecanismos de resistencia ante el poder colonial. En mi caso, exploro a continuación los espacios de fuga, algunos espacios de fuga del deseo cochón dentro de la dominancia. Homoeróticas del teatro nicaragüense, cartografía mínima de Rolando Steiner. Rolando Steiner, nacido en Managua en 1936 y muerto en la misma ciudad en 1987, fue uno de los dramaturgos nicaragüenses más importantes del siglo pasado. La dramaturgia de Steiner rompe con la tradición teatral fundada por los poetas vanguardistas a inicios del siglo XX. Reinterpreta los elementos del universo hegemónico nacional a partir de la relación entre lo real y lo simbólico. El sujeto social, sujeto homosexual, que es barrado por el Estado, adquiere agencia y logra criticar el sistema somocista dominante a través del desdoblamiento y el travestismo. En primera instancia, anoto los presupuestos estéticos de los que se vale Steiner. Al analizar sus obras que constituyen la trilogía del matrimonio, compuesta por Judith de 1958, Un drama corriente de 1963 y La puerta de 1966, encuentro una influencia del teatro psicologista norteamericano, sobre todo de los dramas de Tennessee Williams, en los que priman la crisis del sujeto y de la identidad. Algo que me llama la atención en los textos de la trilogía del matrimonio es la puesta en escena de la crisis del sistema de género impuesto por la dictadura. Los personajes de Steiner se convierten en enunciados performativos que critican la performatividad de género heterosexual, tomando como eje simbólico el matrimonio. Al leer la obra Un drama corriente, encuentro la escenificación desdoblada del sujeto homosexual que ha sido barrado socialmente. La obra nos lleva a la relación entre Alfredo Salas y Laura. El primero es un empresario y la segunda una ama de casa amante del arte y de los lujos. La obra empieza in media res, pues un primer conflicto es lanzado. Ambos están cansados de la relación. Ella está harta del abandono y él está harto de los reclamos. La trama se complejiza con la visita inesperada del desconocido, que no es más que un doble de Alfredo, pero más joven. Es el Alfredo Salas soñador del que Laura se enamoró. Al final del texto se fusiona el mundo surreal y el mundo real de los personajes. Alfredo queda solo en la casa mientras Laura huye con el Alfredo joven. La voz de Laura, personaje de ficción, es la que relaciono con el drama de Rolando, sujeto barrado. En ella encuentro esa profunda soledad existencialista que devela la farsa matrimonial en la que fue metido Rolando Steiner. En una de las escenas más tensas del texto, Laura exclama: "Todos estamos locos, tú con tu egoísmo, Alfredo con su realidad absurda y yo con mi vacío. Estamos locos, locos, locos". Por otro lado, Judith, de 1958, en ella leo que lo que mantiene unidos a Julián y a Judith es la hija de ambos, misma razón que mantenía la unión entre Rolando Steiner y su esposa. Mientras que en La puerta, de 1966, leo una metáfora del closet. En esta relación entre los personajes de ella y él, es imposibilitada por una puerta. Él está afuera y ella está adentro. Él intenta sacarla desesperadamente, pero no puede. Ella está aterrorizada por la puerta cerrada y le es imposible salir. La dicotomía femenino-masculino y un momento de tensión que leo como punto queer de relacionamiento construyen esta metáfora del encierro, que desde mi perspectiva no es más que una metáfora del closet. La dramaturgia de Rolando Steiner es un espacio de cruces discursivos, es una zona de pluralidad, una escritura heterogénea en la que emergen diversas formas dentro de una misma enunciación. Barroco y teatralidad, la obra de Alberto Icaza. Alberto Icaza Vargas, nacido en León en 1945 y muerto en San José, Costa Rica en el 2002, fue un pintor, esteta, dramaturgo, actor y director teatral, uno de los más importantes
de la escena artística nicaragüense de los años 60 y 70. Incluso es considerado el padre de la pintura contemporánea costarricense. Para leer su obra parto de la idea de que en nuestras geografías el barroco es un lenguaje estético de contraconquista, de contrapoder, que los nativos utilizaron en respuesta a la colonialidad. En este caso me baso en la puesta en escena de la obra prehispánica El Huehuense, que Alberto hiciera en los años 70, financiada por el Banco Central de Nicaragua. La puesta en escena se montó con el Teatro de Experimentación de Niquinomo. Aquí observo el primer aporte de esta puesta en escena. Alberto rompe la concepción mestizo-colonialista que de esta obra se tuvo en la primera mitad del siglo XX y logra poner a dialogar los valores prehispánicos propios de la obra con las ideas europeas del teatro contemporáneo. Subraya los valores prehispánicos por encima de los valores contemporáneos. Al ver el espectáculo salta a mi vista la sensualización del cuerpo del indio relacionada con los valores pictóricos de inicios del siglo XX en América Latina. No olvidemos que Icaza transita entre la escena y la pintura. En los cuerpos de los actores veo los postulados orientalistas que se imbrican con el exotismo de la pintura de Alberto. Para mí, esto produce una composición corporal barroca, en tanto que el vestuario me remite a la grandilocuencia de los vestidos antiguos indígenas, pero también a la escena drag, que necesita subrayar los símbolos corporales para existir. Necesita construir una autoplástica, una ficción kinésica que borra el cuerpo cotidiano y lo convierte en objeto de deseo. La mirada barroca será uno de los signos estéticos utilizados por la mayoría de artistas homosexuales durante toda la primera parte del siglo XX. Travestismo escénico, travestismo literario, anverso y reverso en la obra de Eric Blandón. La obra de Eric Blandón Guevara transita por diversos escenarios de la letra: poeta, ensayista, crítico cultural, guionista cinematográfico, narrador, novelista y editor. Me centro en dos de sus producciones, el texto de crítica teatral Barroco Descalzo y la novela Vuelo de Cuervos. Anoto que en estas obras hay una doble lectura, un anverso y reverso entre el travestismo escénico y el travestismo literario. En este sentido, la obra del escritor nos lleva a transitar por las estructuras simbólicas del subalterno del Pacífico nicaragüense, enmarcadas en las fiestas patronales. En este texto emergen expresiones de la otredad que recaen en los cuerpos y en los discursos que visibilizan. Este análisis estructurante va a ser, a mi criterio, el sustrato del trabajo estético en la obra de ficción. La novela muestra una crítica al sistema cultural propuesto por la Revolución Popular Sandinista durante los años 80. La mirada sacádica del autor marica utiliza el recurso del camp para también parodiar la construcción de la masculinidad propuesta en el periodo revolucionario. Si el toro venado como carnaval es un espacio de puesta en público de los deseos de las minorías sexuales, la novela será la puesta en letra de estas líneas de análisis. Abrir el closet letrado. Abrir el closet letrado del poder nicaragüense también me permite encontrar un pasado que explica los trabajos que se producen en las generaciones que nacimos en los años 90. Pienso en la aparición de la primera novela de temática abiertamente gay, Debajo de la cama, de Carlos Luna, la poesía de Hansel Lacayo, Jorge Campos y Juan Francisco Durán, la obra performática de Lila Sinvergüenza y la producción del espacio activista Operación Queer, la performance no binaria que desde la música hace Siddhartha Cardenal. Además me permite construir vínculos que amplíen este itinerario con otros artistas de diversas épocas. Pienso en la obra pictórica de Omar de León y en sus versos, en la pintura también de Leoncio Sáenz, en la dislocación que desde la danza hace Alejandro Cuadra y Ernie Panegas. También este método de análisis puede funcionar para hurgar en el mundo de los deseos lésbicos y encontrar otras rutas posibles que coadyuven a la visibilización de otras maneras del ejercicio político. Es importante señalar que para otros acercamientos hay que mover la mirada y hurgar en los archivos producidos en otras regiones del país. Es meritorio decir que este trabajo explora en temáticas poco visibilizadas en la región centroamericana
Por tanto, las literaturas que pueden dar referencia de precedentes son invisibles. Quedan abiertas rutas, quedan abiertas puertas, queda abierto el closet letrado.